Debates en Libertad, con Javier Somalo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Debates en Libertad. En España todos sabemos lo que significa la expresión "vuelva usted mañana", inmortalizada en forma de artículo periodístico y además de forma genial por Mariano José de Larra. Es una lectura que les vamos a recomendar hoy. El personaje de ese artículo era un francés que pretendía abrir un negocio en España en 15 días y pensaba que le iban a sobrar 5 para hacer turismo. 6 meses después decidió volver a su país desesperado porque todo el mundo le respondía a sus trámites con ese famoso "vuelva usted mañana". Ese artículo parece redactado hace bien poco. De todos es sabido que la burocracia, me refiero a la burocracia innecesaria, la ventanilla eterna, lo único que genera son emprendedores, pero del soborno, y además a ambos lados de la ventanilla. Y, por ejemplo, mientras en Reino Unido, o en Estados Unidos, o en Noruega, o en Singapur, o en muchos otros sitios, pues abrir una pequeña empresa se puede hacer en horas, quizá, en España el empeño pues resulta cervantino, ya que estamos hablando de literatura, pero cervantino por lo quijotesco y por lo picaresco, no precisamente por lo ejemplar. Y para sortear estas dificultades, y sobre todo lo eterno de algunos trámites, como veremos a lo largo del programa, pues los hay, no faltan, quienes han tirado de esa máxima de que todo el mundo tiene su precio, o dicho más directamente, que las licencias municipales no son cuestión de tiempo, sino más bien de dinero bajo la mesa y de corrupción, claro. Bueno, pues por fin, y hablo de este viernes, parece que este gobierno cierra ventanillas y abre la puerta. Se suprime el actual sistema de licencias para la apertura de pequeños comercios, luego daremos los detalles, que en el mejor de los casos pues venía a suponer hasta 24 meses de espera, por un sistema de licencias express, o como les gusta llamarlo en el gobierno, de autolicencias express. Luego lo explicaremos. Algunos de los que nos están escuchando estarán pensando que para qué hablamos de creación rápida de empresas o de apertura de pequeños negocios sin licencia previa, cuando nadie tiene dinero y hay casi 6 millones de paradas. Bueno, pues no, ya sé que a los oyentes no hace falta, es radio, no hace falta que se lo diga, pero aunque pudiera parecer paradójico, estas medidas liberalizadoras son una de las recetas para salir del agujero y además crear empleo, entre otras cosas. Es verdad que todavía faltan muchas otras, como que circule el dinero, que fluya el crédito, pero si eliminamos barreras, aumentamos seguridad jurídica, muy importante, y dejamos de subir impuestos, pues quizá la salida esté mucho más cerca de lo que pueda parecer. Bueno, y tenemos hoy con nosotros para hablar de estos asuntos que, insisto, son muy recientes, aunque la noticia se conocía ya durante la semana, se ha hecho realidad a través de un Real Decreto Ley este viernes, se anunció después del Consejo de Ministros. Don Alfonso Tezanos, ¿qué tal? Muy bienvenido. Buenas noches. Ya estuvimos aquí hablando también de comercio, como no puede ser de otra manera. Estuvimos hablando del comercio y del boom de los comercios chinos en un debate muy interesante. Bueno, presidente de la Federación de Empresarios de Madrid y de la Confederación de Comercio Minorista y Autónomos y de Servicios también de la Comunidad de Madrid, o sea que algo de esto sabe. CECOMA, efectivamente. Eso es, CECOMA y FEDECAM, pero yo casi prefiero decir lo que significa porque con siglas eso sí, verdad. No nos aclaramos. Eso sí, verdad. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Juan Antonio Lara Fernández, que es vicepresidente también de FEDECAM, es decir, de la Federación de Empresarios de Madrid, y presidente también del Círculo Empresarial Independiente de Vallecas y responsable de colectivos de comercio, con lo cual algo también sabe de esto. José Luis Gutiérrez Muñoz, miembro del Comité Ejecutivo de CECOMA, vuelvo a decir lo que significa CECOMA, presidente, Confederación del Comercio Minorista y Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid, y también es presidente de la Asociación de Empresarios de Comercios del Mueble de la Comunidad de Madrid. Y Domingo Soriano, al que le preguntaré después por ese asidero nórdico que a mí me hizo mucha gracia leerlo en Libertad Digital, y para que nos explique también un poco todos estos rankings y medidores que hay, en concreto el del Banco Mundial, el de Doing Business. Eso es. En la que aparecemos siempre a la cola, pero bueno, hemos ido escalando un poquito y a ver si con esto se termina de escalar. Sí, el gobierno en su nota de prensa de presentación de la última reforma hace referencia al Doing Business, así que fíjate Hace referencia, sí, hace señor. referencia. Yo no recuerdo que en una nota de prensa así oficial se haga referencia a ese tipo de ranking. Muy pocas veces un gobierno ha hecho referencia a índices de libertad económica, a índices en los que España aparece, y esto es verdad que es una nota positiva. Bueno, si les parece, lo que vamos a hacer es que Luis Fernando Quintero nos aclare en qué ha consistido ese Real Decreto Ley bastante innovador, que la prensa, bueno, unos más que otros lo han reflejado con la importancia que se merece, pero que empezaremos a ver los efectos
Yo creo que pronto. De momento vamos a enterarnos en qué consiste. El Gobierno ha dado luz verde este viernes a la llamada licencia express para abrir comercios sin trámites. ¿Pero en qué consiste? En primer lugar, quienes establezcan un pequeño negocio, una tienda de hasta 300 metros cuadrados, solo deberán presentar una declaración responsable y, en su caso, un proyecto de obra en el que el emprendedor declare cumplir todos los requisitos para comenzar su actividad. A continuación pagará los impuestos pertinentes y al día siguiente podrá abrir su local y comenzar la actividad. Pero, ¿cómo funcionaba hasta ahora? Estos mismos emprendedores tenían que acudir a los ayuntamientos de turno y solicitar las licencias oportunas. A partir de aquí comenzaba un proceso de espera para obtener la firma del gobierno local, que en algunos casos llegaba a prolongarse hasta 1 año y medio. En cualquier caso, Soraya Sáenz de Santamaría aclaraba que la medida aprobada significaba una suerte de común denominador para todos los ayuntamientos. A partir de ahí, tanto el Gobierno central como los autonómicos podrán ampliar estas medidas. Para el Gobierno, esta norma cambiará por completo la cultura de apertura administrativa de los comercios. Bueno, pues ya sabemos más o menos de qué va, y ahora lo que vamos a hacer es intentar enterarnos del todo y acordarnos de cómo estaba funcionando hasta ahora. Hacemos una primera ronda, si les parece, para ver el alcance de esta medida con personas que saben de lo que estamos hablando. Don Alfonso, de momento, el alcance de esta medida, supongo que la valora positivamente, pero me gustaría que diera, no sé, una nota, si le parece. Bueno, si es verdad lo que se dice y lo que se va a llevar a cabo, y de esto hablaremos un poquito más tarde, desde luego la noticia no es buena, es buenísima. Es buenísima, pero no porque vayamos más rápido a la hora de abrir un negocio, que eso ya es suficiente, ¿no? Sino porque se producen dos cosas para mí sustanciales. La primera, que se cambia, hay una modificación sustancial del cambio de criterio de cómo se venían ejecutando o llevando a cabo el tema de las licencias o la tramitación de las licencias de actividad en toda España, en la Comunidad de Madrid, pero especialmente en Madrid. Es decir, Madrid es, yo creo que es el caso más singular de cómo se puede tardar no 1 año, sino 2 y hasta más de 4 años en obtener una licencia municipal de apertura. No digo nada ya de un acta de funcionamiento, ¿de acuerdo? Que ese realmente es el documento fidedigno. Hay muchísimos negocios en Madrid, muchísimos, incluso casi hasta históricos, que no tienen acta de funcionamiento. Punto número 1. Punto número 2, por tanto ya se cambia un primer criterio. El segundo, para mí, que es el más importante, es la seguridad jurídica. Es decir, cualquier empresario, y dentro de un mundo de libertad de empresa como el que tenemos, lo que quiere es saber si cuando va a invertir una determinada cantidad de dinero para la puesta en marcha de un negocio, quiere saber si efectivamente existe una seguridad jurídica de que proteja que esa inversión que él va a realizar en ese negocio determinado no se va a venir abocado mañana al fracaso porque resulta que la interpretación de un funcionario, de un técnico, de una junta municipal o de un ayuntamiento, decide de la noche a la mañana que eso que él ha hecho no se ajusta según él al criterio de la normativa. Y por último, yo creo que tú habías dicho una cosa al principio que era el vuelva usted mañana. Bien, el vuelva usted mañana de Manuel José de Larra, yo creo que se ha pasado desde los años 70 hasta aquí con la famosa jurisprudencia, no famosa, sino famosa, conocida y además es que se ejecuta, que es la jurisprudencia de Ventanilla. La jurisprudencia de Ventanilla no es ni más ni menos que la interpretación personal y en muchísimos casos caprichosa de muchísimos técnicos municipales y que se ve arbitraria por completo, claro. Totalmente arbitraria con respecto a una determinada normativa. Es decir, abrir un bar en Vallecas te puede suponer un problema, si abrirlo en Villaverde pues no te supone ningún problema. Abrir una carnicería en Moratalaz es un problema gravísimo, o te cierran un pub en Villaverde y sin embargo resulta que en Chamberí pues no tiene ningún problema. ¿Y esos problemas quién los genera? El político no, los genera el técnico municipal que, según su opinión, según su convencimiento y según sus conocimientos, toma la decisión de emitir un informe negativo o positivo de esa documentación que tú has aportado. Pero ojo, no lo hace al día siguiente, ni al mes siguiente, ni a los 3 meses siguientes, no, lo hace cuando le da la gana, cuando le apetece o cuando supuestamente sus montañas de expedientes le toca resolverlo. Es decir, que si tú abres un negocio y te animas a abrirlo después de haber presentado toda tu documentación y resulta que a los 8 meses o al año ese técnico decide resolver que tú no tienes licencia municipal de apertura, a partir de ese momento sencillamente estás vendido. Por lo tanto, la seguridad jurídica para mí es lo más importante, y perdona que haya sido extenso en este sentido. Extenso no, muy conciso. Juan Antonio Lara Fernández, a ver, nota de esto, supongo que optimista también, ¿no? Sí, porque lo que analizamos son las medidas psicológicas. Bueno, como Alfonso decía, desde los años 70 venimos arrastrando el vuelvo hasta el mañana.
Entonces, más que por la eficacia en estos momentos de estas medidas en el día a día, es porque parece que se nos va haciendo caso a los representantes comerciales y empresariales de las necesidades que tenemos los comerciantes como tal. Entonces, bien es verdad que debemos de valorar en el sentido justo, que parece que se nos empieza a hacer caso para proceder a otros aspectos mucho más importantes y que en el comercio nos ocupan mucho más, que nos preocupan mucho más en el día a día. Parece que necesitamos que nuestras administraciones nos escuchen mucho más rápido, porque son necesidades reales para crear riqueza y crear puestos de trabajo, que en definitiva es de lo que se trata. José Luis Gutiérrez. Buenas noches, en primer lugar, que no he saludado al principio. Pues abundando un poco desde luego coincido plenamente, ya iremos discrepando a lo largo de la noche, porque en algunos matices evidentemente no vamos a estar de acuerdo, y lo cual nos permitirá enriquecer esta tertulia o este debate. Coincido en ello, pero hay un matiz más que quisiera resaltar, y es, abundando en la seguridad jurídica que nos acaba de mencionar Alfonso, que es el tema de los comerciantes guerrilleros, estos que nos aparecen en un local que hay debajo de nuestra casa. Un fin de semana nos lo llenan de colchones, nos inundan el barrio con octavillas, etcétera, etcétera, y a las 72 horas pues han desaparecido, han hecho unas cifras importantes de ventas, han pagado su alquiler, efectivamente, pero están jugando con ventaja respecto al resto de comerciantes. Con ventajas en el sentido de que son incontrolados. Si se pone una denuncia entre que viene la policía municipal, se tramita, han pasado esos 5 o 6 días que necesitan para desarrollar su negocio, han desaparecido y no se vuelve a saber nada de ellos. Con este nuevo sistema de licencias express, que también apruebo y aplaudo, pues entiendo que al ser preceptivo este previo pago de las tasas correspondientes, pues se lo pensarán o no se lo pensarán. Pero al menos estos, como termino de denominar, guerrilleros, pues tendrán obligatoriamente que jugar con las mismas armas que jugamos el resto de los comerciantes. Yo creo que es otra de las ventajas que contempla esta ley. Quiero hacer mención a tu inicio con el tema de Mariano José de Larra. No hay que recordaros como periodistas, ni a mis contertulios, ni a nuestros escuchantes por su nivel profesional, cómo terminó Mariano José de Larra, con el vuelo este mañana, que se descerrajó un pistoletazo, dicen que por otros motivos, pero posiblemente también tuviera... En ese mismo artículo dice que si no se suicidaba antes era por pereza. Efectivamente. Se hablaba de la pereza. Domingo. Sí, mi opinión también es bastante positiva porque fíjate, ya más allá de las cuestiones legales hay una cuestión psicológica que en España se mantiene. Oyes hablar a las personas sobre apertura de un negocio, sobre crear una empresa, y casi una de las primeras cosas que te dicen, ya, pero es que eso es muy complicado. Y entonces yo, cuando hablo con mis amigos muchas veces, que a lo mejor no están muy contentos en su trabajo por cuenta ajena, y le digo, pero pues, si tú tienes buenas ideas, eres un profesional, ¿por qué no te lo montas por tu cuenta y ya está? Y es que muchas veces una de las primeras cosas que te dicen es eso, es que es muy complicado. Entonces, que empecemos a dar la imagen de que no es complicado, de que, oye, que tienes ganas, tienes una idea y te puedes poner mañana, eso es fundamental, y es casi supera, es romper esa barrera psicológica que hay en España, romper eso, que somos el país del Volvo este mañana. Si lo consiguiera este gobierno sería para mí lo más importante que podría hacer, mucho más que todas las reformas de las que hablamos y que ocupan muchas páginas en los periódicos. Pero si rompiera eso, es decir, que este es un país al que el empresario se le trata bien y que quiere que el empresario sea el motor de su riqueza, romper eso sería lo mejor que podría hacer este gobierno. No sé si lo conseguirá, pero este puede ser un pasito. Y además que se le puede llamar empresario, que no hace falta decir emprendedor, ¿no? Exacto. Que es que parece que el empresario es malo, lleva sortijas y fuma puros, que por otro lado no sé qué tiene de malo, y el emprendedor es un tío aguerrido estupendo, no sé, no entiendo muy bien. Y no puede tener éxito. O sea, en este país parece ser que los empresarios tienen que ser chavales de 25 a 30 años que lo están pasando fatal, que no ganan un duro, pero que tienen muchas ideas. Pero si tiene 40 años, ha conseguido que ese negocio prospere, tiene 300 empleados y tiene una nave de 3.000 metros cuadrados, entonces ya no, entonces ya es malo, es un explotador. Y hablabas tú de eso, de emprender, en este caso utilizar el verbo, ¿no? Pero en libertaddigital.com teníamos una nota en Libre Mercado
que se titulaba ¿Es posible crear una empresa en 3 horas con solo 71 euros? Y es un ejemplo de Borja Prieto que lo hace y que crea una empresa en 3 horas con 71 euros. Y la crea fuera de España, pero que puede operar en España tranquilamente. O sea que bueno. Me alegro porque creía que estabas hablando de España, digo, bueno, No, dame el teléfono de Borja, porque vamos, quiero poner ya, pero mira, ya, Alfonso, ahora mismo. corregidme según leo. Porque, bueno, luego hablaremos de los rankings y del Doing Business, que es verdad que lo menciona, por lo menos lo menciona en la referencia de prensa del Consejo de Ministros del viernes. Para montar una empresa en España, mínimo, dice aquí mínimo de 28 días, ya estamos hablando de que mínimo de 28 días, el propio gobierno habla de 24 meses y Alfonso, tú nos has dicho que a veces hasta 3 años, 10 procedimientos y cerca de 1.100 euros de media. Dice, obtención de certificado de denominación social de registro mercantil. La certificación negativa. Bien. Abrir una cuenta bancaria para la compañía y depositar el capital y obtener el certificado de depósito. Bueno, eso es un día, 0 euros. Obtener una escritura pública de constitución ante notario público. Presentar declaración censal de inicio de actividad y obtener el número de identificación fiscal NIF de la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Obtención de la declaración de impuestos de excepción de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda de turno, dependiendo de la comunidad. Presentar escritura pública de constitución de sociedad para su inscripción en el registro mercantil. Legalizar libros de la compañía. Obtener el permiso del gobierno local para el inicio de operaciones de actividad. Estas son las cosas que más se tarda o que no se consigue. Inscribir en la Seguridad Social y afiliar a todos los trabajadores al régimen de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y notificar a la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria. Eso, de momento, y si todo saliera bien, quizá 28 días. Pero eso es constituir la Constituir, sociedad. sí, nada más constituir No la es sociedad. poner en marcha. No, poner en por marcha eso, el digo negocio. que esto es constituir la sociedad. Ahora, pone en marcha el negocio con una licencia de obra para hacer una local. pues una tienda. ahora- Luego veremos a quién afecta y a quién no. Pues una peluquería, por ejemplo. Y ahora es cierto, lo que tú has dicho es cierto, y si me permites, voy a precisar solo una cosa. Por supuesto. Es decir, los tiempos, es decir, tú no vas al registro mercantil y te dan la certificación negativa en el momento, punto número 1, ¿eh? O sea, y además tienes que saber pedirla, porque cuando digo saber pedirla no es que hace falta ser muy listo para pedirla, pero debe pedirla la persona que luego va a ser asociacionista, porque si luego no va a ser asociacionista, es decir, si tú mismo mañana me dices, oye, vete a pedirme una certificación negativa de una sociedad que quiero que se llame Es Radio Sociedad Limitada, y yo voy, y ¿de quién la pide? Y dice, pues Alfonso Tezanos, y me dan la certificación porque la pide Alfonso Tezanos. Cuando tú vas al notario a constituir la sociedad, el notario dice, ¿dónde está Alfonso Tezanos? Dice, no, si lo quiero hacer yo. No, pues usted ya no lo puede hacer. Y además tenemos un problema, ya tenemos reservado ese nombre para mí, tú ya no lo puedes poner. Pero bueno, de momento tarda más tiempo, pero fíjate que ahí no se indica cuál es el tiempo que se tarda en inscribir la sociedad en el registro. Eso es. Siempre y cuando tengamos además la buena suerte de que el señor registrador de la propiedad, que también tiene su toque específico de la jurisprudencia de Ventanilla, decida o no decide inscribirlo. Si decide inscribirlo, no estamos hablando de 24 horas, ni de 48, ni de 72. Estamos hablando como mínimo de un plazo en Madrid, por lo menos, entre 20 y 30 días de inscripción. Y ahora alguien dirá, bueno, pues mientras te la inscribe tú vas haciendo cosas, sí, pero mientras te la inscribe o no te la inscribe, el famoso capital social que tú hayas puesto en el banco, que cuando un emprendedor o alguien se inicia, está claro que lo necesita, no puedes disponer de esa cantidad en el banco hasta que no te vienen las escrituras inscritas del cajetín. Por lo tanto, tú fíjate, 27 días... Es muy benevolente nuestro amigo, es muy benevolente, porque de luego estamos hablando tranquilamente de un mes y medio con completa seguridad. Todo esto sin perjuicio de que no se atasque en un registro mercantil cuando tú vas a preguntar y dices, no, es que el señor registrador ahora está de baja, no ha podido venir, es que está muy liado porque es que ha habido una constitución, porque eso va por números de registro y si le toca ese número de registro, pues como un juzgado 200 causas, pues hasta que la resuelva, pues irá a su aire. Dicho esto, es decir, lo que dice este hombre tiene toda la razón, pero que fíjate, la generalidad es que suele ser todavía peor, ¿eh? La excepcionalidad es que sea ese tiempo, Lo general es que sea mucho más. Bueno, vamos a enterarnos primero en esta primera parte de a quién afecta, cómo se va a hacer, si se puede después ampliar, si todas las comunidades autónomas lo van a cumplir. Y después ya profundizamos en por qué no se ha hecho antes, etcétera, etcétera. Entonces, de momento están hablando de negocios, de locales, de hasta un máximo de 300 metros cuadrados. Y de las denominadas licencias de comercio o licencias inocuas. Entonces, si tenemos algún empresario, emprendedor que nos está escuchando y dice, pues yo quiero poner
Pues que te voy a decir yo, una peluquería, puedo. Y otro dice, yo una gasolinera, no puedo. Seguro, una gasolinera, desde luego no tiene licencia. Pues venga, ¿cuáles son entonces los límites que vamos a tener para esto? Bueno, vamos a ver. Los límites que se van a tener cuando hablamos de licencias no calificadas son las denominadas licencias básicas, licencias de comercio. Estamos hablando del textil, estamos hablando del calzado, estamos hablando también de una pequeña tienda de muebles, estamos hablando de complementos, estamos hablando de una óptica. Es decir, en el momento que empezamos a hablar ya de licencias de servicios, es decir, una simple tintorería ya no estaría en este procedimiento. ¿Por qué? Porque ya tiene una maquinaria específica, lleva unas instalaciones específicas y requiere unos dictámenes específicos de instalaciones eléctricas y eso ya no entra en esta licencia. Ni un bar, ni un restaurante. Por supuesto, un bar y un restaurante son actividades calificadas. Son calificadas desde el momento que tiene elementos que tienen que estar, es decir, visados por los distintos colegios y con dictámenes específicos. Una cafetera, por un molinillo, bueno, habrá muchos oyentes que me están escuchando que habrán visto cómo han estado amenazados y algunos les habrán cerrado el bar porque no habían declarado el molinillo. Ojo. Bueno, pues la cafetera, el molinillo, el termo de la leche, bueno, ya de la cocina no hablamos, es decir, las cámaras frigoríficas, el aire acondicionado y dentro de la cocina, pues todo, la plancha eléctrica o plancha de gas, las freidoras, o sea, una freidora que no sea exactamente la freidora que tú habías dicho en el proyecto que te habían visado que era la freidora, o tengas dos en vez de una, tienes inmediatamente ahí el apercibimiento de cierre. Por lo tanto, es decir, esto es un paso importantísimo para el comercio rápido y el comercio básico, pero no para actividades inicuas, actividades que no tienen residuos. Se resuelve o lo quieren resolver con una declaración responsable. Como hemos escuchado en la presentación, que lo han resumido bastante bien. En la declaración responsable ese es el camino. Se supone que ha existido siempre. Cuando un comerciante va a pedir las licencias, con toda su responsabilidad se le presupone de inicio. Ahora mismo se ha hecho legal, o sea que se le va a escuchar y se le va a responsabilizar. Que no engañe, claro, en esa declaración. En el sector servicios leo aquí, insisto, en la referencia del Consejo de Ministros, dice que las actividades de servicios, agencias de viajes, actividades de promoción inmobiliaria, reparación de ropa y zurcido, reparación de calzado, peluquerías, institutos de belleza y estética, servicios de fotocopias y servicios de enmarcación. ¿Que estarán o no estarán? Esos sí estarán. Sí estarán, He visto que la restauración no está no. Y cuando eso se empieza a complicar un poquito más ya dejan de estar. Es decir, en servicios efectivamente, pero ahí no están las tintorerías. Por ejemplo. No, tampoco. Ruidos, olores, posibles molestias a los vecinos. basuras orgánicas. Y ahora una cosa, ahí habla de fotocopiadoras. En el momento, pues, de imprenta no, imposible. Pues de ahí entran las tintas, bueno, eso sería las artes gráficas tienen ya una normativa. Líquidos inflamables tienen. Pero por ejemplo, fíjate, los talleres, una cerrajería, la típica cerrajería de barrio, no entra. El taller de aluminio no entra. Reparaciones de vehículos no entra. Maquinaria. Por la maquinaria, porque lleva un elevador, porque lleva el tema de los residuos de los aceites, es ya una normativa. Porque sin embargo, en comercio minorista sí habla de, muebles, equipamiento de hogar, óptica, instrumentos musicales, y habla también de concesionarios, venta de automóviles y accesorios, pero venta, talleres no. No. La actividad inicua. Esa es la diferencia. O sea, tú puedes vender coche, tenga usted la llave para que me lléveselo. No, pero una cosa dice, pero además ahora tengo venta y lo que es, los distribuidores oficiales, los que todos conocemos, que te venden el coche y lo dices, dentro de 1000 kilómetros, venga que le vamos a hacer la revisión. ¿Está claro? No. Y como es la misma actividad, nadie, que yo sepa, yo no sé si queda todavía alguien en España, que habrá un concesionario para vender exclusivamente coches. Junto a la venta de los coches está inmediatamente el taller, que es el servicio oficial. Claro. No nos engañemos que es donde realmente ahora se nutre prácticamente la mayoría de los ingresos de los concesionarios, en los servicios oficiales, porque de la venta del coche en sí misma, el retorno o los porcentajes de beneficios son ridículos. Pero, insisto, ¿que esto es un buen camino? Sí, es un buen camino. ¿Por qué razón? Porque, como decía Juan Antonio Lara, la declaración de voluntaria ha existido siempre en el sentido de que antes tenías que presentar un tochazo de documentación que iba encabezada con una instancia que hacía el titular que quería tener. Eso es una declaración que le está diciendo, oiga, que quiero abrir este negocio en tal sitio y le acompaño la documentación que se necesita para hacerlo. Antes había que esperar muchísimo tiempo o requerimientos. Ahora no. Ahora lo que dice la normativa es que si tú, con esa declaración de responsabilidad, pero con los visados correspondientes, es decir, la documentación técnica, visada por quien corresponda, y el pago de las tasas, al día siguiente tú puedes abrir. Al día siguiente puedes abrir. Y luego habrá una inspección
Sí, no, luego habrá, no, más que una inspección, habrá un control. Se comprobará si efectivamente en la actividad comercial que tú has puesto en marcha es fiel reflejo exacto de lo que tus peritos, arquitectos, ingenieros, visados por el colegio correspondiente, decían que ibas a poner ahí. Si eso es así, no hay ningún problema. Si no es así, tendrás problemas. Pero claro, pero ahí nosotros sí estamos también de acuerdo con la administración. Es decir, si tú a la administración la quieres engañar, pues eso es un problema que tienes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como decía nuestro amigo, es decir, de cara a los estafadores y a estos mediadores, estos que abren de la noche a la mañana, venden, liquida todo y lo vuelven a cerrar, pues esto yo creo que se complicará más, porque al fin y al cabo, si esto es sancionable y esto además está fuera de la normativa, no será llegar y decir, bueno, este hombre se nos ha escapado, no, hombre, este hombre ha hecho algo que es ilegal y habrá que ir a por él, esté o no esté, ¿no? Porque que tú hayas cometido una multa de tráfico en Orihuela, pues no significa que vengan a Madrid a cobrarte, está claro, ¿eh? Bueno, con este nuevo sistema, esto supone que antes de abrir tiene que haber pagado sus tasas. Entonces ya es importante, ya no pueden entrar como ahora en plan pirata, que llegan, que pues, no pagan a nadie, se marchan y ya está. Ahora ya de momento tienen que hacer su declaración responsable y pagar la tasa. Y en ese momento ya pueden ejercer. De manera que si llega la policía municipal y no justifica que ha pagado sus tasas y que ha hecho la solicitud de licencia, le puede echar el cierre inmediatamente, sobre la marcha. Eso nos puede evitar, bueno, por lo menos, como he dicho antes, nos da la opción de que jueguen con las mismas armas que estamos jugando los demás. Esto, otra pregunta que se supone que serán muchos. ¿Es retroactivo? Es decir, una persona que ahora mismo estaba en la lista, en la cola para que le agilizaran los trámites, para que le dieran curso a sus trámites, ¿se puede acoger directamente ya a esto, cambiando...? Bueno, yo estimo que no, de luego no he visto la normativa, ni he visto las disposiciones ni transitorias ni finales, pero entiendo que por el principio de retroactividad no creo que entre. Es decir, aquel empresario que haya iniciado ya un proceso de regularización de su empresa... ¿Se tiene que esperar? Yo creo que se tendrá que esperar. No es tan fácil como empezar uno nuevo. Efectivamente. Pero esa es la picaresca. Habrá que ver, insisto... Bueno, no sería picaresca, sería si me beneficia... Cancelas la antigua solicitud y haces una nueva. Y Valorar, claro, en el proceso. Imagino que vendrá eso contemplado en la disposición transitorias y bueno, en la final no, pero en la transitoria seguro. Sí, aquí juegan las célebres SECLUS, que las empresas colaboradoras de licencias urbanísticas, que para empezar a mover los papeles, si vas a empezar, te exigen una provisión de fondos, como es normal. Entonces, si ya tienes pagada esa provisión de fondos, yo entiendo que de alguna manera tendrá que estar contemplado en las disposiciones adicionales o finales. O se le dará el mismo valor a la solicitud de licencia que he llevado a cabo a través de una ECLU a esta declaración de responsabilidad. Puede ser la fórmula, sí. Se buscará el símil, se homologará ese primer proceso que tenías con el actual. Se dará por hecho que aquello que solicitaste es lo que ahora se exige. Sí, la nota del Ministerio parece indicar, porque dice... los procedimientos iniciados con anterioridad podrán optar por la aplicación inmediata de la nueva regulación. Es decir, que de alguna manera se permitirá que el que ya esté se paralice, por así decirlo, y se aplique la nueva. Pero ya has pagado un dinero. Eso es lo que iba a decir, paralices y digas, vaya hombre, ahora con todo lo que me he gastado yo, claro, a lo mejor te lo devuelven, no lo sé. Bueno, lo que valoramos así a priori es la filosofía del legislador, sí. La filosofía parece correcta. Lo que va a pasar a partir de ahora... que nos van a agilizar mucho los trámites. Entonces, si el legislador parece que nos está escuchando lo que llevamos las asociaciones empresariales reclamando desde hace tiempo, pues la verdad es que nos satisface. El exceso de burocracia que había, por no decir la burocracia que había, sin exceso, la burocracia que había, ¿era disuasoria para abrir negocios? ¿Hay datos fiables de descenso de actividad, de personas que han abandonado, que como decía antes Domingo, han dicho esto es demasiado y por eso se ha resentido la actividad económica, no ya en Madrid, sino en toda España? Yo creo que es un añadido más a todas las pegas que hay. Si encima que que vas a empezar un negocio, que tienes tu ilusión y empiezas a encontrarte una traba de que tienes que hacer un depósito, lo que acaba de mencionar hace un momentito Alfonso,
pues encima te encuentras con esta traba de que es la licencia, que luego te dicen año y medio. Sí es cierto que, mira, si mientras tanto te ha surgido cualquier otra cosa o te han llamado de una empresa para trabajar, mira, olvidas el proyecto ese que va a generar a lo mejor 1, 2, 3 o 10 puestos de trabajo y te acoplas a trabajar en otro sitio y olvidas esto. Es decir, sí que ciertamente, no en sí la burocracia, pero sí en el camino se quedan muchos emprendedores. La palabra de hoy es emprendedor. Se quedan muchos emprendedores y otros que, claro, mencionamos a los emprendedores, pero ¿qué pasa con los que están ya funcionando? ¿Qué pasa con un emprendedor que, como acaba de decir el Domingo, tiene que tener 20 y tantos años o 30 años? Claro. Pues no, puedes encontrarte con 50 y muchos años. Has estado desarrollando tu actividad en una empresa y en ese momento o te apetece empezar a volar por ti mismo, o tu empresa ha cerrado, o te han propuesto y con un dinero tú puedes ser emprendedor con 55, con 60 años, o después de que has terminado tu vida en una empresa, emprendes una nueva. Tú puedes ser un emprendedor también y muchas veces nos olvidamos de ellos. Incluso cuando se legisla, pues se habla de nuevos proyectos, etcétera, etcétera, y no se tienen en cuenta estas otras personas y tampoco se tiene en cuenta que estas ventajas que se están concediendo a los nuevos proyectos muchas veces perjudican a los que están ya en funcionamiento. Si ahora mismo es mucho más fácil y tiene subvenciones el contratar a personas, a los primeros trabajadores, tienen unas ventajas, y el que está al lado, que tiene una tienda de la misma actividad y que tiene a los trabajadores con una antigüedad pues resulta que el que abre nuevo está aprovechando su fondo de comercio, su knockout de toda la vida, y está encima jugando con ventaja respecto a él. Esas condiciones hay que también tenerlas en cuenta cuando se hacen este tipo. No estoy hablando ahora en concreto de la licencia express, pero estás exponiendo una competencia que no ves real, ¿no? Porque hay ventajas para unos de repente que no están para otros, pero bueno, si están las ventajas ahí. No, es que lo fácil es que al emprendedor se le ponga un target de edad. En el momento que decimos que para menores de 35 años reducciones en la cuota de autónomos, pues bueno, eso es fácil. Yo creo que se puede investigar un poco más caso a caso. O sea, yo creo que hay suficiente administración, incluso sobrada, como para detenerlos un poquito más, o que la administración se detenga un poquito más en el detalle individual de las empresas. Se puede estudiar incluso caso a caso, por desgracia, porque no hay las suficientes empresas o emprendimientos como para hacer el seguimiento este. Entonces yo creo, José Luis, que lo que tú reclamas es eso, que parece una medida fácil y rápida el poner un target de edad y olvidarnos que estamos compitiendo, que todos competimos. Debemos de tener las mismas ventajas competitivas. Efectivamente, ese es el tema. Me está viniendo ahora mismo a la cabeza un anuncio que aparece en televisión sobre una compañía de teléfonos móviles que dice que te dan las mismas ventajas que a uno nuevo. Si tú te cambias de compañía, te dan unas ventajas, y entonces esta compañía lo que anuncia es que te va a dar la misma que está dando al otro, para que permanezcas en ellos, para que no te vayas. Pues eso es el equivalente a lo que estamos tratando. Domingo. Sí, hay dos cuestiones muy importantes que salen aquí. Es que en cuanto se habla con empresarios que están en la calle, es que se nota todos estos números los que los periodistas estamos cuando ponen los pies en la tierra, te das cuenta de que la gente que está ahí luchando, cómo los sufre esos números. No, respecto a lo que preguntabas, por ejemplo, del número de empresas, eso siempre es muy difícil de medir, porque claro, dices, lo que no se ha creado, ¿cómo se mide si se Bueno, hubiera yo creado? preguntaba, pero sí, a lo mejor el cese de actividad No, pero sí que motivado por existen. esto, ¿no? O sea, España es un país en el que, bueno, aparte de las encuestas estas que siempre dicen que los chavales jóvenes quieren ser funcionarios en vez de trabajar por su cuenta, pero luego después de ser funcionarios lo que quieren es trabajar en grandísimas empresas, les da miedo empezar. Y sí que España, su estructura productiva sí que apunta a que todas estas trabas molestan mucho. Molestan mucho en ese sentido de, bueno, para empezar, muchísima gente que trabaja como funcionario, luego empresas muy pequeñitas que no logran crecer, que yo creo que ahí hay un efecto directo en todas estas trabas. Es decir, muchas veces dices, bueno, pues logro montar mi empresita pequeña, no sé qué, me puede ir funcionando, pero es que en el momento en que tienes que empezar a crecer, te empiezas a encontrar con unos costes, que quieres comprar un segundo local, quieres montar una nave más complicada. Y de hecho se da mucho eso, el que tiene un negocio que le funciona muy pequeño, amplía y se arruina.
y se arruinan muchas veces porque es que le meten unos costes de repente, bueno, lo que decíamos aquí de repente pues quiero montar una tienda que además de ser fotocopiadora incluye una imprenta y de repente unas trabas, y entonces esa estructura productiva de España de microempresas, que no son exactamente, que están muy bien, pero además hay gente que está luchando todos los meses, pero que mucha de esa gente podría crecer si no tuviera todas esas trabas y no crece. Entonces, digamos que dices, ¿hay un estudio que diga cuántos empresarios hemos perdido? Pues a lo mejor no, pero todos los datos que salen, todos los datos van en esa dirección. Y luego, una segunda cuestión que quería hablar aquí sobre esto que están diciendo, es que todos los gobiernos que ha habido en España hasta ahora se han dedicado siempre en su política empresarial un poco a la denuncia que se hace aquí, que es ayudar a determinados colectivos por una determinada razón, o porque queda bien, o porque me monto un anuncio con unos chavales detrás, o no chavales, o mayores, o determinados sectores, no sé qué. Y eso muchas veces lo que hace es perjudicar, es verdad, a los que ya están dentro. En vez de quitar trabas a todos y dejar que todos compitan con las mismas reglas del juego... Romper el ecosistema, que dirían los ecologistas. Si lo dejas como está, seguro que se amolda. Se deja como está, un tocho de normativa de 200 páginas, y al que te da por ahí, en un momento determinado, le das una serie de ventajas que estás perjudicando al de al lado, cuando el de al lado seguramente tampoco quiere que le beneficie a él, simplemente que elimines trabas a todos, que eso es lo que no se hace. Se empieza a dar una subvención aquí, una ventaja por allí, cosas que no tienen ningún sentido. Menos administración, por tanto, o sea, menos injerencia, ¿no? Pero, Alfonso, ¿existe algún dato, no digo de paro no, porque de paro sí que los conocemos, pero de cese de actividad en comercio minorista en los últimos años, para decir, pues mira, desde el año tal ha descendido? Pero sí existen por una razón, porque cada vez que hay el cierre de un comercio minorista hay una baja en el impuesto a actividades económicas, y eso es un control. Por eso, en el año 2010 y parte del 2011 íbamos hacia quiero recordar, que casi 300 o 300 y pico mil bajas de IAE de autónomos pequeñas y pequeñísimas empresas. A ese ritmo íbamos. ¿De cuánto? De 300 a 350 mil bajas en el IAE. Caray. Cada año. Sé que se han frenado, pero se han frenado también por una razón. Primero, porque hay muchos menos, y segundo, porque hay menos moribundos. Es decir, es triste decirlo así, pero lo que está claro es que el número de crecimiento de autónomos solamente, creo que a finales del año pasado o a principios de este trimestre, ha habido un momento que ha habido un pequeño repunte, que había más altas en las IAE de autónomos que en las bajas de los IAE de autónomos. Pero en todo caso luego hay otro dato que yo creo que es muy importante y esencial, que es el registro mercantil, que es el que te dice cuántas sociedades se liquiden y se disuelven y cuántas son las que se crean, dando o dejando bien claro que igual que constituir una sociedad es complicado, o por lo menos es difícil y tedioso, liquidar y disolver una sociedad, eso ya es la prueba del 10. Eso ya es la prueba del 10. En España eso es la prueba del 10. Yo creo que no hay casos. O sea, conocemos las comunicaciones al registro de las certificaciones de las juntas o de los consejos diciendo que se había acordado la disolución de la sociedad, pero nunca acaba de llegar la liquidación, porque eso ya es, esto es hablando de sociedades, de una cooperativa ya no te digo nada. O sea, que decir, ya la reglamentación jurídica de estos asuntos es mucho más compleja. Pero, si me permite volver otra vez, aunque solo sea un segundito al principio, fijaros que las cosas en España están mal, pero últimamente con las compañías de seguros están todavía peor. Todos sabemos que las compañías de seguros se están agarrando cada día más a un clavo ardiendo y además a la interpretación casuística de sus cláusulas, que a veces solamente se las conocen ellos, porque tú no te pones a leerlo con esa tranquilidad. Y entonces te encuentras con lo siguiente. Es decir, cualquier comercio, si quiere tener una licencia, si quiere cubrir los riesgos de su negocio, necesita una empresa que le haga la póliza. Pero si las compañías, que obviamente te hacen todas las pólizas que tú quieras, otra cosa es que luego se valgan para algo. Si luego tienes un siniestro, la póliza, la compañía lo primero que va a plantear es si tú tienes licencia de apertura. Si tú no tienes licencia de apertura, olvídate, el siniestro no se cubre. Y tenemos problemas, y hemos tenido problemas gravísimos en ese sentido, muy graves, pero muy graves hasta de ruina. O sea, negocios que se han inundado, negocios que se han incendiado. Exactamente. Bueno, esto es un caos absoluto. Pero ahora voy más allá. Resulta que además luego hay determinadas actividades, y no estoy hablando, fíjate ahora mismo, de vender zapatos ni muebles. Estoy hablando de las pequeñas clínicas odontológicas de Madrid, las pequeñas clínicas estéticas, pequeñas clínicas médicas. Y veterinarias, que también hay muchas, pequeñitas. Bueno, quizás lo de los perros es complicado sacar una licencia, pero
una clínica médica, vamos, eso ya es, vamos, eso también es de nota, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cuando resulta que tienen que, por ejemplo, entrar en concurso o quieren entrar en concurso para licitar por alguna cuestión, se encuentran con que no tienen la licencia o se encuentran que no tienen la responsabilidad suficiente, la póliza correspondiente, porque la compañía, ahí en esos casos, que estamos hablando de RC muy altas, sí que se previene. Es decir, ¿tiene usted licencia? Pues no la hago el seguro. Quiere decir, parece una tontería lo de la licencia municipal, pero es que las licencias, bueno, municipal, la licencia es de actividad, pero la licencia de actividad lo que te hace permanentemente, y perdona que vuelva a la inseguridad jurídica, es el estar permanentemente siempre muerto de miedo. Es decir, estás vendido siempre. Estás vendido a que en cualquier momento tu negocio puede ser cerrado, clausurado, hipotecado o estigmatizado, porque eso lo hemos visto, y aquí están mis amigos para decírmelo, en muchas juntas municipales. Nosotros, como asesores de nuestras asociaciones, decimos, oye, Alfonso, que me voy a quedar con un local en General Ricardo. ¿Cuál local? En el número tal. Digo, cuidado, vete primero a la Junta, porque eso tiene que tener por lo menos 4 actas de precinto. Madre mía. Es decir, si tú ahora quieres comprar ese negocio o ese local y quieres reaperturar eso, el funcionario te dice, no, cuidado, uy, esto es un código naranja, uy, madre, si aquí tiene antecedentes, uy. Y entonces ya empezamos mal, pero bueno, pues a mí qué me importa lo que hizo el anterior, si tenía una trata de blancas o yo qué sé, o tenía una esta de cocaína, yo sé, si yo lo que quiero poner es una peluquería. Bueno, pues hasta esos problemas, es decir, se estigmatizan los locales y se identifican como un local malo, un local tocado. Por lo tanto, es decir, lo de las licencias, el talante, que lo decía también antes Lara, es decir, el talante, el cambio de paso, la interpretación que por parte del legislador y sobre todo el político se está dando, pues hombre, es sustancial. Empezaremos de luego con estos pequeños comercios inocuos, que nosotros los llamamos inocuos, pero esto al final tiene que ir a más. De todas formas, la propia Soraya Sáenz de Santa María, cuando lo ha anunciado el viernes, decía que bueno, que esto tenía vocación de ampliarse, tanto en superficie y dejar a las comunidades autónomas cierta libertad para que lo modifiquen al alza, ¿no, Domingo? Sí, ese es digamos, a corto plazo la mayor esperanza está ahí. Ahí la normativa dice que, bueno, que mediante el Estado, mediante el desarrollo del reglamentario, podrá ampliar esto, pues los metros cuadrados. O sea, se prevé que en un futuro se pueda ampliar los metros cuadrados, no sé qué, pero además se admite que las comunidades autónomas, dice exactamente, podrán ampliar el catálogo de actividades incluidas en la norma, con lo cual Las comunidades autónomas, por lo menos algunas comunidades autónomas, las más amigas del las más liberalizadoras, comercio, pues me imagino que cogerán rápidamente la palabra y se pondrán y ampliarán el catálogo, incluirán a estas actividades de las que hemos hablado antes, y a lo mejor, aunque pues si una actividad, si la comunidad o el legislador cree que puede tener un riesgo, pues que le ponga un requisito más de, no sé, de control más o menos cercano, pero que no sea como ahora, que pues eso, que lo que estamos escuchando aquí, que es algo todo trabas, imposible. Todo trabas. Pues fíjate, no sé por qué me da la nariz que esas comunidades autónomas que supuestamente no son las más amigas del PP, curiosamente van a ser las que van a tener un criterio más amplio, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Seguro, porque por principio, y especialmente en Cataluña, se ha intentado siempre decir, si ha habido una comunidad autónoma en España que ha sido, no voy a decir proteccionista del pequeño comercio, pero sí que ha ayudado, vamos, desde Jordi Pujol hasta la actualidad, desde luego ha sido Cataluña. Las organizaciones de comercio y de pymes en Cataluña están muy bien organizadas, son un ejemplo a seguir prácticamente en casi todo el resto de España. Entran en conflictos con esto que llaman ahora grandes superficies, ¿no? Bueno, no, sí entran en conflicto porque precisamente en Cataluña también tienen recortado, es decir, en Cataluña, y mucho menos en el País Bajo, ni de asomo se abren los domingos que se abre, ni los festivos que se abre en la Comunidad de Madrid. Ahora, la Comunidad de Madrid, en este caso, es un mal ejemplo para los comerciantes con respecto al resto de España. ¿Mal ejemplo por qué? Mal ejemplo, digo, para los comerciantes. Para mí me gustaría tener como máximo 8 domingos de apertura al año. Y sin embargo, bueno, pues aquí no sé si ya son 50 o 52 todos. Tenemos ya, me parece que son 22, 40. ahora mismo 22 en Madrid. Sí, 22, pero para muchísimas zonas de afluencia turística, no solamente municipios, sino zonas de Madrid. 75, luego si nos queda tiempo lo discutimos. ¿Qué os 75, parece lo de la libertad? Sí, no, es que viene, es que todo esto va a venir porque precisamente el anteproyecto está ya en la Asamblea de Madrid y se va a aprobar pues de aquí a nada. Y esto sí nos va a afectar a nosotros, claro, por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa y nos intentamos enterar de lo que es el Doing Business que se ha hecho muy famoso gracias a que el gobierno ya también lo admite. Intentamos comprenderlo, los lectores de Libertad Digital ya saben lo que es. Y les pregunto un poquito por la corrupción, si había o no había o me la he inventado yo.
Debates en libertad con Javier Somalo. Fermín, ¿qué pasa? Que ya no te pasas a jugar la partidita. Yo hoy no pinto nada, y menos desde que he descubierto el curso creativo de escritura de 800. ¡Mira, mira! ¿Estos garabatos los has hecho tú? Sí. Pero si tú no sabías escribir. Eso era antes, ahora me atrevo con todo. Cartas, notas, apuntes, cuestionarios, crucigramas y hasta firmo mis propias facturas. ¿Todo con el curso para aprender a escribir de 800? Sí, con los primeros 50 volúmenes he aprendido a manejarme con todas las técnicas de escritura. Letras, números, cursiva, mayúsculas, minúsculas. ¿Sí? Claro, y también acento, subrayado, boli, pluma, lápiz del do, retulador. ¿Ah? Sí, Cervantes, Cela, Neruda, Gloria Fuertes, Jesulín de Ubrique, Sofía Mazagatos, Leticia Sabater, Franco Battiato. Completo sí que es, pero seguro que es muy caro. Lo que cuesta una lechuga. ¿Solo? Y además te regalan un cuaderno de caligrafía, un lápiz del dos, un babi de rayas azules y un canuto para hacer la O. 800. Eso es, llama y te informan sin compromiso alguno. Con el primer fascículo, la A. LD Libros, los fines de semana en Es Radio. Ponme el padrino. Enrique Cerezo. Y Falcao. Diego. Y todos los que formáis parte de la familia colchonera. Nunca, jamás, mientras viva, volveré a animar al Atlético de Madrid. Que os den. Queridos aficionados del Atlético de Madrid. Juro solemnemente que nunca, jamás os felicitaré por un solo triunfo deportivo hasta que se me pase el cabreo cósmico que tengo. ¡Ay, ya has puesto fecha! Hasta que... Fútbol es radio. Mucho más que fútbol. Es Radio. La nueva forma de escuchar la radio. Si en tu localidad no puedes escuchar Es Radio por FM, si te desplazas con regularidad o si eres de escuchar la radio a cualquier hora, en Es Radio tenemos la fórmula que más se adapta a tu perfil de oyente. Fórmulas. Puedes sintonizar Es Radio a través de la TDT. Busca en los canales de radio de tu televisor TDT o tu deco TDT. Incluso puedes oírnos en tu receptor portátil TBT. iPhone. También puedes escucharnos con tu iPhone o smartphone. Busca la aplicación Es Radio para iPhone o hazlo con cualquier aplicación de radio online en tu Android. Internet. Y a través de Internet puedes disfrutar online de nuestra programación. Encontrar todos nuestros programas en la fonoteca o suscribiéndote a nuestros podcasts. Y así recuperar todo lo que quieras volver a oír. Es Radio. Es Radio. Ya no tienes excusa. No tienes excusa. Debates en libertad con Javier Somalo. Bueno, pues seguimos hablando. Mira, voy a leer dos titulares, Domingo. Abrir una empresa es más fácil en Zimbabue y Venezuela que en España. Otra, España goza de tanta libertad económica como Uganda o Kenia. Bueno, a veces en libre mercado pasáis un poco de pesimistas, ¿no? Pero explícanos un poco el ranking este del Doing Business y en qué puesto figuramos, porque la verdad, y eso es verdad, y es un ranking del Banco Mundial en el que aparecemos a la cola por completo, vamos. Sí, bueno, hay varios rankings de libertad económica. Quizás el Doing Business a mí es el que más me gusta porque es el que más refleja estas pequeñas cosas. Como las facilidades que hay pues para abrir un negocio, una empresa, no tiene por qué ser un comercio, pero también luego para abrir un comercio, diversas licencias para contratar empleados, todo ese tipo de pequeñas cosas que tienen que hacer los empresarios. Y entonces pues clasificar los países en función de la facilidad o de las dificultades que ponen. Y España en el ranking general aparece en el entorno del puesto 40, en estos años creo que estaba en el 44 en el último, pero claro, luego el ranking general se divide en epígrafes, ¿no? Y pues hay uno que es apertura del negocio. O sea, Doing Business es en general hacer negocios. Luego tiene pues apertura del negocio, contratación de empleados, el cierre del negocio, que también es una parte importante. Facilidad para conseguir crédito por parte del empresario, en trámites burocráticos para pagar impuestos a lo largo del año, etcétera. ¿Y en eso estamos en qué puesto? Claro, como digo, en el ranking general estamos en el 44, pero por ejemplo, en el de abrir negocio estamos en el 133. ¿De cuántos? Pues, ¿De 183? Sí, por ahí, de 180. Pero claro, es que dices, el puesto 183, yo la primera vez que lo vi,
La primera vez que me fijé en ese ranking, hace 4 años, creo que fue, o 4 o 5 años, dije, ¿cómo eres puesto 133? Y me puse a contar, dije, claro, si quitas a todos los europeos, incluidos, venga, a todos los del este que venían de una tradición comunista, dice, quitas a todos los americanos, incluidos Sudamérica, dices, para estar en el puesto 133, es que estoy compitiendo con... Uganda. Es que no quiero decir nombres porque no se moleste nadie, pero es que estamos compitiendo con esos países en facilidad, porque además, facilidad para abrir un negocio, o sea, que en ese ranking... que lo que estamos haciendo es a un tipo que quiere crear riqueza, que quiere montar una empresa, que le pongamos tantas trabas, y claro, luego ves a los países que están en los primeros puestos, y ves que en Nueva Zelanda hace falta un trámite un día. Ves que en los países nórdicos normalmente son un trámite, 2 trámites, un día y 0 coste. Y dices, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Un día? Sí, en la mayoría de los países que están en los 15, 20 primeros puestos de la lista es un día, un solo trámite y el coste es 0 o un coste completamente marginal, en uno 10 euros, en el otro 50 y cosas así. Y esto sin hablar, por ejemplo, de, no sé, de Hong Kong o de Singapur, que eso ya es automático, ¿no? Están ahí. Sí, es que en realidad esto en casi todos los países es algo que se da por supuesto, que a un tipo que quiere poner un negocio, que quiere crear riqueza, no se le pone ninguna traba. Y ya ha pasado ya fronteras de ni siquiera casi hasta ideológicas, es decir, en países con más gasto público, con menos, asiáticos, europeos, del norte, del sur. Y nosotros en el mundo occidental es casi la excepción, España. Luego, a veces en los rankings, por ejemplo, ahora mismo no estoy seguro, pero normalmente en estos rankings aparecemos cerca de Grecia, Portugal. Sí. Es decir, son los únicos países del mundo occidental en los que pasa esto. Portugal nos adelanta. Portugal está por delante. Está por encima. Porque en Portugal es mucho más ágil la apertura de un negocio. Vamos, me consta porque es incluso desde el banco te facilitan en notarios y mucho más ágil a la hora de abrir. ¿Y eso por qué no se ha hecho aquí antes? Pues porque se nos escuchaba menos. Debe de ser. Parece no que solamente no se ha hecho, es que cada año hemos estado viviendo peor. Los requisitos del año 80 eran mucho más que los del año 70, en el 90 más que en el 80, en el 2000 mucho más que en el 90. Eso ha sido así, y eso es así. Y en la misma medida que se van creando más organismos y más instituciones, pues más complicado. Y luego dejo ya la pregunta última ya en el aire, ya lo del impacto medioambiental. Ya el que se inventó lo del impacto medioambiental ese ya vino a traer eso ya no es Zimbabue, esto ya no es Zimbabue, esto ya es, no sé, Madagascar, no, sinceramente no lo sé, pero el que inventó lo del impacto medioambiental, vamos, se acertó, se dijo, voy a cargarme toda la creación de empresas en España, hay que tener una exactamente. Se han venido añadiendo a lo que ya había, pues si en un momento determinado hay una inundación en un parque infantil de no sé dónde, pues entonces se legisla para que los parques infantiles no puedan estar o tengan que tener un determinada pendiente, una salida de agua para no sé qué. Si ha habido un incendio y ha habido un muerto pues yo que sé, en una discoteca, pues entonces se empieza a legislar con que las salidas tienen que ser de unas características y entonces todo esto se va acumulando y se llega a lo que acaba de comentar ahora. Hay cosas que son de sentido común y lo de las salidas de emergencia y todas estas cosas está bien. Pero lo otro... se van añadiendo a lo que hay, sin consideración de que haya también otros métodos y hay pues otros sistemas de detección de incendios, incluso para sofocarlos, etcétera, y eso no se tienen en cuenta a la hora de quitarle estas trabas que existían hasta ahora. Por ejemplo, en Madrid se tienen en cuenta el número de manifestaciones que hay al día, por ejemplo, para legislarlo, para que favorecer al empresario, se tienen en cuenta los 15M sucesivos y las 70 manifestaciones que va a haber en Madrid en 7 días, o no sé pues todo eso daño para los comerciantes, vamos, lo del 15M del año pasado, vamos, los comerciantes de la zona, pues y las manifestaciones por la Gran Vía, que tienen que cerrar cada vez que hay una manifestación, todos los días hay 2 o 3, y los comerciantes tienen que cerrar, y suerte si no les rompen los cristales. Afortunadamente hasta ahora los niveles de violencia pues son mínimos, pero el trastorno es evidente y además difícilmente evaluable, y que un día que se pasa sin vender, ese no se va a recuperar. Por supuesto. No, es que todas estas cosas, todos estos trámites, todos estos requisitos que se van añadiendo parten de lo que hablaba yo al principio, de una cuestión psicológica. Es que se cree que el empresario o el comerciante es malo y no le importa a su cliente, incluso si puede engañarle y dañarlo, lo va a hacer. Y entonces viene el poder político para proteger a los clientes, a los consumidores de ese malvado que está detrás del mostrador, que dice uno, pero a ver, el empresario que está detrás del mostrador lo que quiere es que ese cliente vuelva, que esté contento, es que va a ser el último, que le va a poner complicaciones o que va a tratar de engañar, salvo, vamos, excepciones, pero es que las excepciones es que cierran a las 2 semanas,
porque es que las excepciones, los clientes son muy listos y saben que les están engañando y es que no duran. Pero es parte de eso, parte de la concepción del poder político de que el empresario y el comerciante es malo y va a engañar a su cliente, que es algo Pero absurdo. y en España, por lo que estamos viendo, y en España más. ¿Qué es el calor o qué? ¿Por qué en España es donde más incordia al empresariado? Pues porque los políticos yo creo que tienen esa concepción más arraigada que en otros sitios. O sea, en el resto de los países de Europa, ya digo, además no es una... Esta es una de las pocas cosas en las que el color político de los diferentes países o los diferentes modelos no tiene demasiada relevancia en Europa. Que todos ellos tratan de facilitar lo más posible a los empresarios que hagan su... El viernes, por fin, la vicepresidenta tuvo una frase de que hay que poner alfombra roja a los emprendedores, abundando lo que estaba comentando ahora mismo. Que me ha gustado Rubalcaba porque ha dicho, vale, alfombra, pero roja. Pero roja, así se compensa a los dos, que embullido... Hay que decirlo de repente, eso hay que decirlo en las escuelas, en los colegios. Esto es. Claro, porque que ahora un político nos diga que sí, que se han dado cuenta que hay que poner alfombra roja, ya no vale. Nos lo tenían que haber dicho desde los 5 años. Es cierto. Mira, me venía a la memoria, cuando estabas contando eso, lo que pasa es que también me va a delatar que soy un poco mayor, ¿no? Pero sí, es verdad. A ver. En el año, a finales de los años 90 y en el año de los años 80 y principios de los 90 había un ministro de Economía, se llama Carlos Solchaga, y luego vino otro que era un tal Boyer, Boyer, Solchaga. Solves. No. Borrell, Solchaga y Borrell. Ah, bueno, bien. Pero bueno, pues no ese binomio, perdón. Borrell fue de Hacienda, ¿no? Y después, bueno, pues no sé, eran de la banda. Bien, los que teníamos en el punto de mira. Sí, pero ellos se lo saben. Fíjate, llegaron y dijeron, la tesis era como la que dice Domingo, como los comerciantes y los empresarios sois todos unos chorizos y unos estafadores, voy a hacer desaparecer la famosa estimación objetiva singular normal, y voy a hacer el tema del impuesto a actividades económicas, el famoso IAE, que se lo inventaron para controlarlo todo, y a partir ahora del IAE me voy a inventar el sistema de módulos, ¿de acuerdo? Era porque éramos unos chorizos. Bien, ¿y ahora qué están diciendo? Vamos a cargarnos el sistema de módulos porque los comerciantes son unos chorizos. Es decir, todo el mundo termina pensando que el comerciante y el empresario es un estafador, pero fíjate, mientras unos pusieron una medida fiscal, que bueno, fue el detonante de la famosa reforma fiscal del año 90, y nos pusieron un sistema supuestamente para controlarnos, ahora supuestamente dicen que hacemos mal uso de ese sistema para también defraudar, y ahora también nos lo quieren cambiar. Por lo tanto, es decir, ya no es un criterio ya de muchas personas, sino especialmente ya no del legislador que me diga, sino también del político, que es el que decide y entiende que es el comerciante y el empresario, pues es el señor que fuma puros, que no atiende bien a sus clientes, que está forrado de dinero, el burgués, etcétera, etcétera, y que por lo tanto está en contra de casi todo. Bueno, pues eso no solamente ni es así, ni es cierto, ni nada que se le parezca. Y por último decir que los legisladores, cuando se ponen a legislar, lo normal que suelen hacer siempre es nunca preguntar. Hay que legislar sobre piscinas. Bueno, pues yo voy a legislar sobre piscinas. ¿Qué sabe usted de piscinas? Nada, pero yo voy a legislar sobre piscinas. Y al final resulta que, por ejemplo, un anteproyecto de la Comunidad de Madrid hace 2 años, pues contemplaba que las piscinas, en función de los metros cuadrados que se llama de lámina de agua, pues había comunidades de propietarios y especialmente los campings, esto se ve por la Asociación de Camping de Madrid, que por ejemplo en el camping del Escorial, con las 3 piscinas que tiene y con el número de láminas de agua, tenía que tener algo así como 17 médicos y 20 y tantos ATS. Más que bañistas. Pero entonces tenemos que cerrar el camping entero. Es que son sí, pero fue un legislador que es un funcionario, que cobra una pasta, que supuestamente... Pero es que no preguntan. El gran problema es que no preguntan. Entonces llame usted al que sabe de esto y por lo menos pregunte. Fíjate, Domingo decía al principio, fíjate, nosotros periodistas pensamos que... Y ahora vienen los comerciantes y estamos descubriendo matices. Bueno, pues de eso se trata, porque el legislador no puede legislar el café para todos. Tiene que legislar también los matices, que ahí es donde están las buenas normativas, las que contemplan la casuística y consulta, y efectivamente, y no es que estén contra todos, sino que beneficie a todos, y especialmente cuando se trata del mundo empresarial, tiene que beneficiar al empresario, porque si no el empresario lo que hace es que no invierte. Y la protección de datos, que es algo de lo que se quejan muchísimo calla, los por empresarios. favor, lo de la protección de datos déjalo porque es una cosa, no sé, bueno, imposible. Aquí tenemos un experto, aquí tenemos un experto en protección de datos, que es nuestro amigo Lara, pero además un experto de verdad, y un ortodoxo, un talibán de la ley de protección de datos, y según la aplicación exhaustiva de la ley de protección de datos, no existiría una empresa en España.
Tenían que estar cerradas todas, hasta la carnicería, Verdad. que tiene anotado el nombrecito de la señora María, que me debe 20 euros, hasta ese también. ¿Y usted No es verdad. dónde ha dado, en qué archivo ha registrado? Bueno, esto es La una interpretación broma, de la una ley broma, al una broma. 100%, la interpretación de la ley al 100% puede dar esa sensación, pero a la hora de la verdad del día a día en las empresas, la Agencia de Protección de Datos está recaudando 25 millones de euros, sí, pero y con multas de 60.000 euros, sí. Pero es que son todas las empresas y entidades de este país tienen que estar dadas de altas y tienen que cumplir con una normativa, pero una normativa que no la entendemos como empresarios. Ahora, como usuarios, cuando usan nuestros datos ya sí nos cabreamos. Sí, sí. Ya cuando nos están pidiendo excesivamente de nuestros datos y desconfiamos de lo que van a hacer con ellos, decimos, bueno, esto lo tiene que Pero que ordenar. es verdad que hay quejas Lo tiene que de ordenar alguien. pequeñas empresas que es que necesitarían 3 o 4 empleados para poder cumplir la ley. No. Lo que hay que aprender de las leyes, y sobre todo si eres pequeño, es la filosofía. Entendiendo un poquito la filosofía, es difícil que incumplas. Ahora, si estando como estamos en la actitud psicológica que están las pequeñas empresas, es decir, y otra exigencia más, eso sí, por ese camino me pongo yo al lado del comerciante, pues llevan razón. Las exigencias hay que hacerlas un poquito más adecuadas a la situación. La ley de protección de datos tiene que existir y se está adaptando mucho más despacio que va Internet, por ejemplo. Que van muy por detrás de Internet, pero bueno. Por ejemplo, Domingo, en esa noticia que llevábamos en Libre Mercado de si es posible crear una empresa en 3 horas con solo 71 euros, de Borja Prieto, que la creaba en Reino Unido, hablaba de las ventajas que se da a la gente para que cree un negocio, una empresa o lo que sea. Y, por ejemplo, dice, en el caso de los autónomos, claro, no tienes que hacer declaraciones trimestrales de IRPF si no tienes empleados. No hay que darse de alta como autónomo ni pagar nada. De hecho, el impuesto, el equivalente al IVA, no lo tienes que declarar si no es por encima de 60 y tantos mil euros. Es decir, que son ventajas que cuando las trasladas a España lo que ves es, en muchas de ellas, meramente afán recaudatorio y nada más. Sí, son muchas cosas de sentido común. Por cierto, respecto a la pregunta ya al matiz de antes de por qué en España ocurre esto, y por ejemplo en el Reino Unido es un caso muy claro, es que en España tú te pones en el Congreso y dices, oye, ¿cuántos de vosotros tenéis una empresa? Y es que hay 3. Los políticos... Y de los 3, alguno no va a votar los presupuestos generales porque tenía consejo y cobraba. Se pagaba bastante bien. Pero acaba de suceder. Eso es un problema muy grave en España. Es decir, uno ve la relación de profesiones de los integrantes del Congreso, del Senado y de los parlamentos autonómicos, y es que no hay empresarios. O sea, son todos funcionarios, son todo personas que la mayoría de ellos, funcionarios, abogados, que están muy bien, son profesiones muy dignas y muy honradas, pero es que no hay empresarios, no hay políticos, conocimiento de la realidad. No hay políticos que se hayan dedicado previamente al sector privado. Es así. Y entonces, claro, cuando tú no te has dedicado nunca, cuando no sabes todas estas cosas que nos están contando estos empresarios, dices, hombre, pues lo de la piscina, vamos a proteger a esas miles de personas que van a ir a este camping. Y claro, cualquier persona que tuviera un mínimo conocimiento de cómo funciona un establecimiento hotelero, cómo funciona, en este caso, un camping, pero un hotel, que sepa cómo cuidan allí a sus clientes, cómo lo hacen con la piscina, no se le ocurriría poner esta normativa. Pero claro, al burócrata que está ahí escribiendo, que en su vida ha manejado y ha dirigido, ley y ya está, dice, voy a proteger a estos miles de usuarios del camping, y de repente pues te sale este absurdo que necesita 25 médicos para de todas un formas hay cierta aversión por lo privado también, mucha. Sí. O sea, en España lo privado es malo, es yuyu. Es que nuestros padres, por lo menos los míos, aspiraban siempre a que su hijo fuera funcionario, pero no aspiraban nunca a que su hijo continuara la carnicería del padre, la salchichería, la pescadería, la tienda de confección, la tienda de muebles. No. Aquí todo el mundo lo que quiere es que su hijo saque una carrera, haga una oposición y se haga funcionario. Ese es el objetivo. Por eso, cuando antes Lara decía, tenemos que empezar por las escuelas a enseñar, es que algo que enseñan las escuelas, es decir, el alumno, cuando está estudiando, incluso en las carreras, cuando está haciendo las carreras, tiene que ver que cuando acaba sus estudios no solamente son para que empiece a trabajar en Telefónica, en el BBVA o en el ayuntamiento, es también para que él emprenda y ponga en marcha proyectos empresariales, que para eso también se le está enseñando, ¿no? Y efectivamente esa es la versión, pero es una versión yo creo casi generalizada. Por eso
eso se termina viendo, como siempre, los comerciantes y los empresarios, como alguien siempre, cuidado con este, cuidado que este se lo quiere llevar, este quiere despedir, ¿no? este quiere... ¿Dónde lo guardará? Cuidado, ¿dónde lo guardará? Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches, Javier. Muy bien, estaba escuchando a Alfonso Tezanos y no sé por qué me ha venido a la cabeza esas palabras de Cándido Méndez cuando se aprobó lo de la reforma laboral, que dijo que el empresario sentía una atracción al despido como las luciérnagas a la luz. A mí se me quedó clavado. ¿Pero eso quién lo dijo? ¿De comisiones era? No, era Cándido Méndez, de UGT. Ah, pero en UGT... Le dijo la sartén al cazo. Se lo podía decir ahora, se lo podía decir a Tomás Gómez ahora, No, se lo podía decir a Tomás Gómez, que todavía no sabemos si ha pagado a sus empleados. O el ERE que tiene... José Ricardo. O el ERE que tiene ahora mismo en UGT, que tiene... Claro, que ha habido una cosa muy curiosa, que la prensa, pues, la Libertad Digital sí lo ha tratado mucho, porque ha habido una huelga de la UGT contra la UGT. Eso es. Y no nos quieren contestar si ayer o no ayer, y después de no contestarnos nos preguntan, ¿y de qué medio eres? Sí. Ah, claro. Claro, porque a nosotros también nos ponen etiquetas, no solo a los empresarios. Yo quiero ser un poco malo, Javier, y voy a hacer una pregunta a nuestros invitados, porque se está hablando de todo el poder que ejercen los legisladores y las trabas que van poniendo una detrás de otra, que al final son permisos, son ventanillas que tienen que pasar los empresarios. Yo voy a dejar una pregunta sobre la mesa, algo se ha apuntado en el arranque del programa que ha hecho Javier Somalo. Yo a los empresarios les pregunto, ¿esto no les da pie al político para, como se hablaba al principio, esos dinero bajo la mesa que se necesita para poder agilizar determinados trámites? ¿No se hace la ley y la trampa al mismo tiempo? Hombre, me parece que se quita el modelo antiguo que sí daba pie para eso, ¿no? Ahora se entiende, ya veremos la práctica cuál será. Que a lo mejor ahora se facilita, pero que hasta ahora... Ahora parece ser que como se venía haciendo ya no se va a poder hacer porque los trámites se agilizan. Lo que sí se me ocurre a mí es, al hilo de lo que vienes comentando tú, otra maldad. Si llevamos pidiendo que se elimine burocracia para crear una empresa, como venimos diciendo toda la noche, desde los años 70, años 80. Bueno, pues venimos diciendo también que se agilice el crédito, que necesitamos crédito para que funcionen nuestras empresas. Llevamos desde el año 2007, puede ser, para ser benévolos. Sí. O sea, que nos quedan 30 años más para que nos hagan caso. Sí. Haciendo la misma regla de 3, desde los 70 al 2010, 40 años para que se rebajen. Yo te contesto, quedan los chinos nada más. Para que se rebajen. Yo te contesto, quedan solo los chinos, ya te lo digo yo. Los chinos, solo. Sí. Pero yo sí me atrevo a contestar lo que ha dicho este hombre. Es decir, fíjate, yo no creo que sea tanto la pregunta maliciosa, ¿no? Es decir, la pregunta es la que hay, ¿no? Es decir, los políticos cuando legislan, realmente legislan con la misma intensidad y con la misma fuerza en la que puedan ser apoyados económicamente en sus pensamientos. Pues hombre, yo creo que eso en los países anglosajones se llama lobbies, ¿verdad? Sí. Y en España pues no se llama la lobby, pero se llama, pues sí, la comisión. Pero fíjate, yo no creo que esté tanto en eso, que al fin y al cabo, si una gran distribuidora, una gran firma o una empresa fuerte en un sector determinado tiene unos intereses muy determinados en algo y es capaz de convencer a un político, aunque luego le invite a irse de vacaciones a no sé dónde, o bien... Bueno, pues no está mal, porque al fin y al cabo, bueno, pues ha mejorado una actividad comercial de un determinado sector, de una determinada empresa o grupo empresarial, lo que sea. Siempre será en contra de alguien, eso es evidente. Pero cuando empezamos esta conversación, mira, yo me apunté aquí a lo que pone, yo digo, desaparecen los mediadores y los estafadores. Desaparecen los mediadores con esta normativa de licencias express por una razón. Aquí ya se acabó, cuidado, mira, esto te lo gestiono yo, claro, porque yo tengo un amigo en la Junta Municipal, dame tanto que yo te... Eso ha desaparecido. Y desaparece sobre todo el estafador, porque hay algunos que dentro de lo que cabe, sí es verdad que tenían el familiar, el conocido, el amigo en gerencia, porque gerencia es toda una institución en Madrid, que tienen el amigo en gerencia que te agiliza habitación, no sé qué. Pero el gran problema era el estafador, que era el que no tenía ni amigo, ni conocido, ni familiar en gerencia, trincaba los famosos 3.000 euros de la época, que es famoso medio millón, que era lo típico que se pedía, ¿verdad? Y al final desaparecía el personaje. Estaba más o menos tasado el primer corte. El medio millón era la mordida, era la instantánea. Era medio millón. Y ahora la pregunta, ¿eso existía? Bien, efectivamente, yo no estoy aquí para demostrarlo, pero porque para eso están los juzgados y ya tienen unos cuantos expedientes. Hay casos, y unos cuantos... Sí, efectivamente, porque para eso están los juzgados. Pero que ha existido, claro, eso es evidente. Todos los comerciantes sabemos precisamente de los funcionarios,
de algún municipio de Madrid o de alguna junta de distrito, digo de Madrid, claro, Madrid, de cualquier algún, otro. sí, digo de Madrid o de En cualquier cualquier otro, punto de España, que claro. efectivamente lo sabemos. Y sabemos también de aquellos policías municipales de cualquier municipio de España que iban de vez en cuando a los establecimientos, especialmente de hostelería correspondientes, pues a recoger su sobre. No, yo es que... Para ser benevolente con los horarios, además con la las pistola en el terrazas, cinto, que no deja de ser. Hacía esta pregunta precisamente porque al ver este anuncio del Consejo de Ministros y ir escuchando el debate, me acordaba de una conversación que yo tenía hace un par de años con un íntimo amigo mío que además es comerciante y tiene su negocio y tal, y hablábamos pues cuando salen los escándalos en los ayuntamientos, no es de Madrid, es de Ciudad Real en concreto, y hablábamos del tema de la mordida, etcétera. Y a mí él me decía, y no voy a decir evidentemente quién es, dice que no desaparezca, por Dios, que entonces sí que no puedo abrir donde quiero abrir. Eso era la reflexión que a mí me hacía. Entonces, por eso yo creo que era un punto interesante sacar Mira, pero mira, si la mordida en un momento determinado se paga para que un determinado sector en un pueblo de España pueda llevar a cabo una actividad legal más tiempo y que pueda rentabilizar más y que genere más puestos de trabajo, yo que sé, la piscina municipal, el polideportivo, que pueda estar más... En fin. Ahora, si esa mordida ya consiste precisamente en hacer la vista gorda en actividades que ya no son exactamente legales, pues ya la cosa no empieza a ser tan sugerente, ¿no? Es decir, yo soy más partidario de que no haya ni estafadores, ni mordedores, ni mordidos, y yo lo que creo que lo que tiene que haber es el imperio de la ley. Existiendo el imperio de la ley y existiendo un orden de aplicación de la normativa, si aquí todos tenemos claro que la ley es ley, pues lex rex dura lex, la ley es dura pero es ley, o sea que esto es lo que toca, y no puede haber excepciones. Y si es así, entonces cuando ya todos nos evitamos la posibilidad, el incentivo, la picaresca, bueno, es que yo creo, no. Si todos tenemos claro que esto es así, pues iremos mejor. El problema es que, bueno, todavía no estamos como en Estados Unidos, ni lo estamos viendo, no fue en Estados Unidos, solo dije verlo en las películas, ¿no? Que hacen unas críticas de su sistema terrible, ¿no? Especialmente del policial. Pero de luego, menos mal que todavía ni en Brasil, ni estamos en México, pero que tendríamos que intentar sostener y mantener que esa disciplina de todo lo que es el aparato de control de la normativa, eso para mí es esencial. Ahora me decís qué más obstáculos veis pequeños y medianos comerciantes que habría que empezar a superar, y hablo de impuestos, pero no sé si podemos escuchar alguna... Pues sí, traía las declaraciones precisamente, un pequeño resumen que ha hecho Soraya Sáez de Santamaría, además de hablar de la alfombra roja, explicaba a su manera, luego ha puesto un ejemplo de zapatería, pero explicaba a su manera en qué consistía esta modificación. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Esos pequeños establecimientos comerciales podrán, con una declaración responsable, ir al ayuntamiento y abrir inmediatamente. Es decir, se hace la declaración responsable y, en su caso, el proyecto visado si la actividad lo necesita. Se abre y después va a ser el ayuntamiento, va a ser la administración local quien revise que esté todo en orden. Se ha olvidado un paso, que aquí enseguida han hecho el gesto con el puño contra la mesa. Primero se paga. Yo me acojo al olvido. No, como han dicho nada de las tasas, pues venga. Estamos hasta. La que hace responsable, el proyecto visado y ya está. Ya abrir. Bueno, pero quiero decir que al día siguiente de pagar, lo cierto es que puedes abrir, y eso antes no existía. Eso antes no sucedía. Entonces el avance es notable. Y ahora ya, aunque no tenga que ver con esta medida, ¿qué es lo que más está fastidiando al pequeño o mediano empresario o comercio? Y me refiero ya a otras medidas que están como los impuestos, quiero decir, la presión impositiva. ¿Cuál es la mayor queja que hay, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es lo que los tres... Sí, yo voy a decir una, pero seguro que aquí sacamos más de 10, casi todas ellas emparejadas y empatadas con intensidad. Por ejemplo, el principio del devengo del IVA. Por ejemplo. O sea, 1, 2, 3, respondo 3. El principio de devengo del IVA. Sobre todo cuando es con la administración. Bueno, es que la administración ya no es un principio de devengo, es que tú adelantas el IVA y encima la administración no te paga. O sea, es que vamos a ir por parte. Una cosa es que yo venda plátanos a mi amigo, yo adelanto el IVA y luego él me pagará dentro de 30, 60, 90 días. El problema es que si lo hago a la administración, le vendo los plátanos, pago el IVA y encima no me paga los plátanos. Que eso ya es el riesgo. Pero está sucediendo. Bueno, ha sucedido y sigue sucediendo. Parece ser que esto se intenta poner fin. Bueno, ejemplo, el Ayuntamiento de Alcorcón. Ya me gustaría que todos los ayuntamientos de España fueran como el de Alcorcón. Por lo menos ha puesto manos a la obra. Y vamos a empezar a pagar 162 millones el otro día. Bueno, estaban ahí los empresarios que solo le faltaba ya, echarse a llorar. A uno no se lo creían, claro. Y esto es imposible. Claro, pero llegó un alcalde que ha dicho, esta es mi herencia, yo no lo he hecho, pero comprendo que aquí debemos, esto hay que arreglarlo.
Bueno, por lo menos ha puesto a arreglarlo, bueno, pero por lo menos tiene vocación de arreglo. Sí, me gustaría que los demás lo tuvieran. Es decir, la morosidad. El pago aplazado. ¿Podéis introducir Sí, alguna no, más? es que yo estoy hablando por... Yo les estoy provocando, pero... Lo que decíamos antes, la ley de comercio, cumplimiento de la ley de comercio. Tenemos una ley de comercio que habrá que adaptarla, habrá que modernizarla, pero por lo menos que se cumpla en los trámites que hay ahora mismo, que la ley de pago, que obliga a 89 días el pago máximo. Y parece ser que las grandes superficies, eso es cuanto menos. A partir de 150 días, 180 días, cuando se vienen haciendo los vencimientos. Eso ya es incumplir la ley. Para el comercio, tácticas de dumping se siguen haciendo, y eso es muy normal, hacer las tácticas de dumping, y lo hace todo el mundo. Y no se puede hacer, incluso se modifican las facturas. Vamos, solo tienes que ir a los mercados de la carne, vamos, esto te lo cuenta el presidente de la Asociación de Polleros de Madrid, bueno, y te quedas asustado con el tema de la venta de pollo y todo lo que es el despiece del pollo. Entonces resulta que un pollero en Madrid compra mucho más caro al primer proveedor que lo que puede vender una gran distribuidora el pollo al consumidor final. O sea, esto es impresionante, ¿no? Táctica de dumping. Con independencia, yo diría un poquito, ¿has terminado? Perdón. No, sí, claro. No, tiene más, pero os deja cancha. Yo diría un poquito más allá. Estas medidas que el viernes aprobó el Consejo de Ministros van encaminadas como medidas de reactivación económica. Sí. La pregunta es, ¿el facilitar la apertura de un negocio es una medida de reactivación económica? ¿Se va a consumir más porque haya más comercios? Yo iría un poco más antes, es decir, para lo que necesitamos es un mayor consumo, medidas incentivadoras del consumo. Mientras esas medidas incentivadoras del consumo no se produzcan, si tenemos muchos establecimientos, pues y se está vendiendo lo mismo, lo que ocurrirá es que todos venderán un poquito menos. No más horas para comprar, sino más dinero. Más dinero es que para que haya consumo tiene que haber confianza. Confianza. Y la confianza ese es el origen. Y la confianza la tenemos destrozada totalmente. Entonces hay que trabajar en ese sentido. Puedes dar toda la vida para comprar, pero si el dinero que tengo es el mismo, o cada día tengo menos, y encima tengo mucho miedo a gastarlo, no voy a comprar más porque tu tienda esté abierta más horas. Efectivamente. Lo que sí que podré hacer es intentar derivar que mis compras se dediquen a un determinado tipo de negocio y una serie de días a la semana. Eso sí que creo que eso perjudica al comercio. Creo, eso es una opinión mía. Hay sectores, el de los bienes duraderos concretamente, que es el que me honro en presidir, del comercio de muebles, pues que... Siempre que sean buenos, serán duraderos. Bueno, no vamos a poner nombres, por favor, de grandes superficies, por favor. Ah, no, hombre, no. Vamos a dejarlo. Son 4. No, había hecho bien, 3, así no vamos a dar pistas. No vamos a dar pistas. En este sector, pues como vengo diciendo, se puede demorar esa compra tranquilamente, es decir, el sofá, pues sí, necesito cambiarle, pero mira, te aguanta un par de años más. El colchón, pues mira, se le están empezando a salir los muelles. Es peligroso dormir ahí, pero le doy la vuelta y tiro un par de años más. El dinero lo tengo, pero ¿qué va a pasar si hay tanto paro? Si yo tengo una reducción o pierdo el trabajo, ese dinero lo dejo ahí. El dinero lo tengo, lo podría gastar en comprar un colchón, un sofá o lo que quisiera. Lo que necesitamos es esa confianza que genere un mayor consumo, y ese mayor consumo es el que empieza realmente a dinamizar la economía. Mientras no empecemos por esa confianza, y va a costar mucho que adquiramos esa confianza, va a costar mucho, y con medidas como esta no la conseguimos. La apruebo, y desde luego esta medida, bueno, pues ya lo hemos dicho anteriormente, pero no es suficiente. Hay que ir más allá. No, yo aquí sí que introduciría matices. Yo creo que sí que es una medida que por sí misma genera un poquito. A ver, es evidente que lo que necesita el país es pues crecer, crear puestos de trabajo, pero este tipo de medidas, aunque puedan parecer únicamente, pues eso, lo que aquí se dice, ¿no? Pero que haya más tiendas, la gente no se va a gastar más. Cuidado, o sí, o de repente si tú encuentras en la tienda de debajo de tu casa lo que realmente necesitas, que de otra manera no lo ibas a encontrar porque esa tienda no existía, lo compras, tú te animas también a montar un negocio, eso hace que alguien que a lo mejor hubiera estado en su casa con el dinero guardado dice, oye, pues ahora es más fácil, invierto ese dinero, y entonces eso empieza a generar la rueda de que el de al lado, también el tipo al que tú le has encargado la obra del local, pues entonces empieza a consumir en la otra tienda. Es decir,
Sí, es decir, Yo siempre remito al final a Henry Hazlitt con esto, porque es que son esas cadenas de acciones espontáneas humanas las que, sin saberlo, solas por sí mismas, pueden llegar a generar... Evidentemente tiene que haber, el sector financiero se tiene que sanear. Las grandes reformas de las que yo he dicho antes, que me parece que esto sería, o sea, que si consiguiéramos cambiar la concepción en España del empresario sería aún más importante que esas grandes reformas de las que hemos hablado, la laboral, de las que hablamos todos los días. Es cierto, esas grandes reformas se tienen que aplicar y son la confianza, pero estas cosas tienen más importancia. Fíjate, a mí es que me gustan mucho, y me gustan pues estos rankings, todas estas historias, y cuando ves en los países en las que se han empezado a aplicar, ves que han tenido mucha más importancia, aunque no lo parezca, en lo que es reactivación económica, porque generan eso, generan confianza, generan la sensación en el país de que crear dinero es bueno y crean un cambio de mentalidad que empuja más de lo que parece, ¿no? Evidentemente, mejor aún si no hubiera una presión impositiva tremenda, y si no tuviéramos castigada la nómina por el IRPF. Un poquito mejor, y si todo estuviera mejor, si eso está, a ver, o sea, esto no va a sacar a España de la crisis, evidentemente, pero que ayuda y es un empujoncito, o es una cadena menos, más que un empujoncito es una cadena que quitan. Porque a mí sí que me gustaría destacar una cosa que tenía que apuntada, y es que aquí, desde que hemos empezado, lo que hemos dicho es, nos gusta mucho esto que se ha aprobado porque facilita los trámites y quita burocracia, digamos, quita normativa, sí, quita normativa. Y sin embargo, todos los empresarios que están aquí han hablado de seguridad jurídica, han hablado de que se cumpla la ley. Porque el problema en España no es que no haya leyes, que hay millones de leyes. Es que no se cumplen y encima las desconocemos. Porque las leyes, yo siempre soy que tiene que haber muy poquitas, pero que esas pocas se cumplan. Sí. En España tenemos muchísimas y no se cumple ninguna, y si se cumplen, pues lo que decíamos antes, porque la amiguete está en gerencia, porque el otro conoce a no sé quién, y eso es nefasto para los negocios. Esa combinación de menos leyes pero que se cumplan es la que y sobre todo que tenemos mucha tendencia en España a las leyes especiales, y mirad, con motivo de lo del famoso partido de fútbol en Madrid se estaba diciendo no, se va a aplicar la ley de violencia en partidos políticos, no, se va a aplicar la ley no, se va a aplicar la ley. Y lo que es delito, es delito, y ya está. Las acampadas en sol se aplican. Exactamente. ¿Yo puedo ir a acampar a sol? No, porque hay una normativa que me lo impide. Pues ya está, se aplica. ¿Tiene usted permiso para una manifestación? Sí, pues manifiéstese. ¿No lo tiene? Pues váyase usted. Pero tenemos mucha tendencia a la ley exacta para el momento exacto, y eso es lo que creo que nos está echando a perder, vamos, no sé. Esta es gratuita, esta perorata que he echado. No había mucho más. Quintero, ¿qué más tenemos para aportar? Pues, para que la gente se pueda leer, porque yo he visto también una cosa que me pasaste de noticias jurídicas, de trámites, y preferí dejarlo, porque desde luego si eso se lo lee a alguien que quiere montar un negocio, lo deja, porque necesita 10 carreras y 25 asesores. Claro, porque en los índices, en los rankings de los que habéis estado hablando, pues se enumeran una serie de pasos, una serie de ventanillas en los que el empresario tiene por los que tiene que pasar en cada uno de los países. Pero Somalo y yo, cuando estábamos preparando el programa, dijimos, pero ¿cuántos realmente pasos de verdad, formularios, homologaciones, etcétera, tienes que hacer? Terrible. Claro, el galimatías jurídico que uno se encuentra para cuando dice vamos a ver paso a paso, recuerdo, creo que eran 10 folios y todo eran enumeraciones, y claro, luego eso era para un tipo de empresa, pero si eras un empresario con un local mayor ya tenías esto. Y además si te ibas a dedicar a sin formularios más o menos completados, ya que hay muchas empresas tipo que tú dices, bueno, ya ponen una peluquería, pues me meto en internet y seguro que hay un formulario en el que solamente tengo que rellenar cómo me llamo y cómo se va a llamar mi peluquería y cuántos empleados voy a tener. El resto está autocompletado ya porque es básico, ¿no? Bueno, pues aquí no. Una de las cosas más tontas que hay en España es que ahora se están empezando a crear oficinas de ayuda a la creación de empresas. Claro. Es como una burocracia que se crea para que el empresario nuevo pueda solver. Sí, y vas allí y entonces te empiezan a sacar papeles y te dicen, venga, yo te ayudo a redactar este papel, a presentar esta homologación, y uno piensa, bueno, y en vez de ayudarme tú o de gastarnos dinero en esta oficina de ayuda, ¿por qué no me quitas todas estas chorradas y me dejas que monte la empresa? Eso es la labor de una asociación. Las asociaciones estamos para facilitar todo esto, o sea que somos trampolines para todas estas trabas que estamos poniendo encima de la mesa. Es trabajo interno y trabajo que tenemos que globalizar y solucionar nosotros. O sea, en vez de crear ventanillas en la administración, hay asociaciones que estamos como locos por trabajar y por facilitar la vida a los empresarios. Pero de verdad, o sea, que nos llamen. O sea,
Queremos hacer cosas reales que valgan para algo. Bueno, pues precisamente todos nuestros oyentes, que yo estoy seguro que más de uno y más de dos después de oír este programa está pensando que es el momento de abrir una empresa, sí, si es que no decide abrirla en Reino Unido, todos van a tener acceso. Seguir los pasos de Larra. Tendremos tanto este informe de noticias jurídicas en el que se hablaba de todos los requisitos que hay ahora. Tenemos también otro enlace a una página que hemos encontrado en los que es mucho más fácil hacer el recorrido de ver cuántos requisitos necesitas para montar tu empresa, las noticias que se han publicado en Libre Mercado y Libertad Digital sobre el Doing Business y otros rankings, además de las dificultades o no que tiene nuestro país para crear una empresa. Ese artículo que citabas al principio de Domingo Soriano, el asidero nórdico. Está muy bien el asidero nórdico. Si quieres, en un minuto nos explicas tu tesis sobre el asidero nórdico, porque está muy bien. Y es los países con mayor presencia y peso del Estado y que sin embargo, y lo digo aposta y sin embargo, son ricos y muy prósperos, los están utilizando ahora muchos de los de la economía proteccionista para decir, ¿veis? Hay mucho Estado y por eso funciona. Pero claro, y es su asidero, pero tiene su gato encerrado. Es precisamente al revés. Los países nórdicos son países en los que hay unos impuestos muy altos, el Estado tiene esa presencia, pero luego el Estado prácticamente desaparece de las vidas de los ciudadanos. Les cobra mucho y luego, con esos impuestos, hace dos cosas. Uno, les da muchísima capacidad de decisión sobre las escuelas para sus hijos, sobre muchas cosas. Es decir, devuelve gran parte de sus impuestos a la sociedad civil. Y luego, dos, en el resto de su vida no se mete en nada. Y les deja hacer completamente lo que quieren. Y entonces, claro, por eso son tan ricos. Porque muchas veces solo nos fijamos en esa gran cifra del peso del Estado, el PIB, la presión fiscal, el número de impuestos, y no nos damos cuenta de que son algunos de los países más libres realmente del mundo, a pesar de todo. Y a pesar de que tengan una normativa que a mí no me gusta. Y no se conocen a los políticos, personalmente, no se suelen conocer. Es verdad. Y cuando se les conoce es porque han hecho algo malo. Claro, porque hay más intención en que se les conozca que en su gestión. Claro. ¿Qué más, Luis Fernando? Pues además tendremos el índice de libertad económica 2012 de la Heritage Foundation, los enlaces a los sucesivos estudios. Empiecen leyendo business. Siempre por abajo, del último puesto hacia arriba, que es donde encontrarán España. Sí, es más fácil encontrarla por ahí. También la nota de prensa y la referencia en el BOE de esa iniciativa que anunciaba este viernes Soraya Sáenz de Santa María y que motivaba nuestro programa. Y algunos datos interesantes que nos han servido. Y algunos fragmentos de don Mariano José de Larra, Devuelva usted mañana, que de verdad que os los leéis ahora y os van a sonar, aunque ya sé que conocéis ese artículo, os van a sonar, porque suceden ahora mismo, Devuelva usted mañana. Ustedes vuelvan cuando quieran, porque seguiremos hablando de esto y de economía y de empresarios y de comerciantes. Y Fernando, la semana que viene seguramente hablaremos de economía, así que Domingo, estate preparado por si acaso. Hasta la semana que viene, amigos. Debates en libertad con Javier Somano. Es Radio. Es Radio. La nueva forma de escuchar la radio. Si en tu localidad no puedes escuchar Es Radio por FM, si te desplazas con regularidad o si eres de escuchar la radio a cualquier hora, en Es Radio tenemos la fórmula que más se adapta a tu perfil de oyente. Fórmulas. Puedes sintonizar Es Radio a través de la TDT. Busca en los canales de radio de tu televisor TDT o tu deco TDT. Incluso puedes oírnos en tu receptor portátil TBT. iPhone. También puedes escucharnos con tu iPhone o smartphone. Busca la aplicación Es Radio para iPhone o hazlo con cualquier aplicación de radio online en tu Android. Internet. Y a través de Internet puedes disfrutar online de nuestra programación. Online. Encontrar todos nuestros programas en la fonoteca o suscribiéndote a nuestros podcasts. Y así recuperar todo lo que quieras volver a oír. Es Radio. Es Radio. Ya no tienes excusa. No tienes excusa. El anticipo es de Walter García. Llega Walter García. La tira larga para Del Bono. Le viene ganando en velocidad Walter García. Levantando Pompey. Walter García. Para meterle presión Walter García. Le ganó Walter. Salió bien Walter. Qué bien que la hizo el segundo marcador. Aparece Walter García para persiguiendo la pelota. Está Walter García. Aparece ganando Walter García. Me ha gustado Walter García. Corre Walter García. Le ganó bien. Quitando esa pelota Walter García. Vuelve otra vez. Walter García. Walter García. García. Estaba del norte. Le ganó muy bien Walter García esta vez. Walter García. Estaba Walter García. En Es Radio, es libre y directo, con Walter García y el Grupo Risa.
Fermín, ¿qué pasa? Que ya no te pasas a jugar la partidita. Yo hoy no pinto nada, y menos desde que he descubierto el curso creativo de escritura de 800. ¡Mira, mira! ¿Estos garabatos los has hecho tú? Sí. Pero si tú no sabías escribir. Eso era antes, ahora me atrevo con todo. Cartas, notas, apuntes, cuestionarios, crucigramas y hasta firmo mis propias facturas. ¿Todo con el curso para aprender a escribir de 800? Sí, con los primeros 50 volúmenes he aprendido a manejarme con todas las técnicas de escritura. Letras, números, cursiva, mayúsculas, minúsculas. ¿Sí? Claro, y también acento, subrayado, boli, pluma, lápiz del do, retulador. Sí, Cervantes, Cela, Neruda, Gloria Fuertes, Jesulín de Ubrique, Sofía Mazagatos, Leticia Sabater, Franco Battiato. Completo sí que es, pero seguro que es muy caro. Lo que cuesta una lechuga. ¿Solo? Y además te regalan un cuaderno de caligrafía, un lápiz del dos, un babi de rayas azules y un canuto para hacer la O. 800. Eso es, llama y te informan sin compromiso alguno. Con el primer fascículo, la A. LD Libros, los fines de semana en Es Radio.